Hola. Bueno, vamos a continuar con la tercera exposición de dinámicas de las estructuras sociales. Esta es la tercera exposición. Bueno, hemos empezado con una prueba al principio y las dos siguientes, incluyendo a esta, siguen siendo pruebas. Sin embargo, son también exposiciones. Eh, Esto lo digo porque, digamos, han salido relativamente bien las exposiciones y vale la pena, digamos, ir adentrándose en un manejo audiovisual más agradable, más dinámico también. Muy bien, nosotros habíamos quedado en esta evaluación ya de las burguesías nacionales en el contexto de la transición. Ya notábamos al final de la última exposición que se corta abruptamente en que el gobierno de transición es un gobierno de transición hacia las nuevas elecciones, donde el pueblo va a elegir a los nuevos representantes y delegados y también obviamente las autoridades nacionales, sobre todo a la presidencia y a la vicepresidencia. Y decíamos que esa transición no podía haber usado una sustitución constitucional que va más allá de la presidencia del Congreso. Había la posibilidad de otras sustituciones constitucionales en la anterior constitución, pero no en esta. Lo que se ha usado es una jurisprudencia, como dijimos varias veces. Bueno, eso obviamente hace un gobierno inconstitucional, de la misma manera que los otros órganos de poder no dejan de ser inconstitucionales. ¿Por qué? Porque se han acabado sus mandatos y no podían prolongarse en esa transición. Pero eso lo ha hecho el órgano de poder legislativo, ha ampliado sus funciones. Y los demás órganos estaban ya cuestionados desde hace tiempo, por ejemplo, el órgano de poder judicial, puesto que han sido nombrados anómalamente por el gobierno y por un congreso de mayoría oficialista de aquel entonces, eh, no podían nombrarlos porque perdieron las elecciones, ganó el nulo. Y lo que, si gana el nulo, se anulan las elecciones, pero como el gobierno clientelar y corrupto hacía lo que quería, teniendo una mayoría y el control de los 2/3 del Congreso, independientemente de que sus actos sean inconstitucionales, ilegales y delincuenciales, lo hacían. Sencillamente porque tenían la fuerza y los dispositivos para hacerlo. Bueno, también ocurrió con las segundas elecciones de magistrados y lo más grave ocurrió también con el referéndum, donde en el referéndum donde se consulta una reforma constitucional que pretendía habilitar a una elección indefinida al presidente de entonces, eh, pierde y por lo tanto gana la constitución, gana el pueblo y dice no va a haber reforma constitucional y no puede haber una habilitación a una elección indefinida. Sin embargo, hacen lo que quieren. Es decir, el comportamiento crápula prepondera abiertamente en esta gente. Entonces, ¿qué hacen? Se buscan un argumento tan estrambótico como el de que hay derechos humanos del presidente que para su reelección, es decir, algo tan absurdo no podía caber en ninguna parte, ni en la cabeza más absurda de la humanidad, o sea, pero lo hacen. O sea, lo hacen porque quieren hacerlo, porque quieren decir, no, podemos hacer lo que nos da la gana, así de simple. Es impresionante porque obviamente no puede haber, primero, derechos humanos singulares y en la singularidad de elección de un presidente. Los derechos humanos son universales.
y hablan de los derechos humanos universales de la humanidad y de todos los humanos. Y se están refiriendo a las generaciones de derechos constitucionalizados de manera internacional. Entonces no tiene nada que ver. Pero esta gente no tiene vergüenza de nada, porque no tiene dignidad. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Bueno, pero digamos, se da una transición tan calamitosa, tan inconstitucional, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y en los demás órganos, y en plena crisis, se elige obviamente una nueva presidencia, una nueva directiva, nuevos vocales del Tribunal Electoral, que ha sido, digamos, barrido por la crisis anterior, precisamente por un fraude escandaloso que nadie puede ocultar, pero que los de la izquierda colonial y estos revolucionarios de pacotilla, ¿no? Terminan tratando de inventarse un golpe de Estado y además encubrir el fraude electoral. Creen que porque lo dicen, porque se hace una propaganda al estilo de Goebbels, el ideólogo nazi, ¿no? El ministro de Comunicación nazi, que repitiendo las mentiras se convierten en verdades. Es decir, realmente algo tan deshilachado que no tiene consistencia, porque las mentiras pueden durar, pero tienen patas cortas. Es decir, no duran mucho tiempo. Es decir, no se puede cambiar la realidad. La realidad se cambia con las fuerzas mismas de la realidad, con las dinámicas de la realidad. La realidad efectiva se funciona de esa manera. Digamos, si hay mentiras, si hay dispositivos de especulación, si hay dispositivos de impostura, de sustitución, de propaganda, sobre todo ahora a través de esos medios de comunicación masivos, ¿no? Que tienen el uso grande de la tecnología y pueden, digamos, sustituir las noticias por desinformación. Entonces, sobre todo en esta etapa, en esta actualidad o en esta contemporaneidad, digamos, pueden ocurrir esas cosas, pero no duran, porque, digamos, la realidad no se cambia ni siquiera con los medios de comunicación. Se cambiarán, pues, en el imaginario, ¿no ve? En el imaginario social, en el imaginario de la opinión pública, pero, digamos, no se cambia en la realidad, ¿no ve? Aunque, digamos, la opinión pública forme parte de esa realidad, pero no tiene durabilidad. Entonces, ¿qué se llama? No se puede cambiar la realidad. Ha habido fraude electoral, no ha habido golpe de Estado, ha habido un derrumbe, una implosión, se ha hundido el régimen clientelar y corrupto. Bueno, en ese contexto, digamos, asistimos a este gobierno de transición y a esa transición. ¿Y qué ocurre desde el punto de vista del análisis de las burguesías? Bueno, hemos dicho que en el gobierno de Evo Morales Ayma hay como una especie de pacto entre las burguesías. Un pacto, digamos, latente, un pacto tenso, pero hay un pacto. Es decir, hay un pacto de estas burguesías, desde las burguesías agroindustriales, las burguesías comerciales, la burguesía de la hoja de coca excedentaria, de la industrialización de la cocaína, las burguesías que derivan la estratificación campesina, dejan de ser campesinos y se vuelven empresarios. Es decir, todas estas burguesías, digamos, dejan de ser lo que fueron antes y se transforman en una especie de conglomerado de burguesías que tienen una concomitancia bajo el brazo o los brazos del gobierno clientelar, de la forma de gubernamentalidad clientelar. Y estas burguesías actúan contra los ecosistemas por la ampliación de la frontera agrícola y contra los territorios de las naciones y pueblos indígenas. Es decir, esa es la contradicción. Es, eh, que hay tensiones entre estas burguesías, sí, sobre todo por las cuotas de poder, con las cuotas en el poder, por las cuotas en la administración pública. Ahora, en el gobierno de transición, que es un gobierno sumamente débil, y no solamente transitorio, sino sumamente débil, porque representa en relación, digamos, al caudal electoral anterior el 4%. Entonces,
en esta transición gubernamental sumamente débil, obviamente las tensiones salen a flote. Es decir, las burguesías van a pugnar, están pugnando por un control mayor de parte de estas burguesías en la próxima administración pública. Pero es un conflicto interburgués, no es un conflicto entre el pueblo y la burguesía, no es un conflicto entre socialistas del siglo XXI y que se llama la, los neoliberales. Es decir, porque ambos son neoliberales, ambas expresiones son neoliberales barrocas, son populismos barrocos y neoliberalismos barrocos. Es decir, no es eso. El pueblo está ahí que se llama de carne de cañón. Ese es el tema. El pueblo está ahí de carne de cañón, usado y manipulado por dirigentes sin escrúpulos, dirigentes corruptos, dirigentes que han sido enriquecidos, se han enriquecido de manera ilegítima, ilegal y delincuencial en el régimen de Evo Morales Ayma. Entonces, ¿qué se llama? El pueblo está ahí, se moviliza, pero se moviliza bajo la manipulación de estas dirigencias corruptas que están por otra cosa. El pueblo no está por sus propios intereses, no está peleando por su propio gobierno, por su autogobierno, porque se cumpla la constitución plenamente. No, el pueblo está ahí porque está manipulado, es carne de cañón. Aquí esta pelea electoral es una pelea interburguesa, así de simple. Entonces, necesitamos entender qué es lo que pasa y por qué se da este fenómeno, ¿no? Este fenómeno, digamos, de la compulsión, de la concurrencia de fuerzas interburguesas. ¿Y qué tiene que ver la dinámica de las estructuras sociales en relación a las dinámicas políticas, sobre todo, digamos, en un horizonte tan estrecho como es el horizonte electoral, donde, digamos, las opciones son lamentables, es decir, opciones que tienen que ver con un anterior régimen que ha sido el régimen que ha hecho gala de la impostura y de la simulación y ha sido efectivamente agente de las empresas transnacionales, ¿no? Y, y otros sectores que representan a otras expresiones políticas, pero que forman parte de lo mismo, de un horizonte estrecho. No hay horizontes, no hay porvenir. Además, un horizonte tan estrecho que está más acá de la Constitución, no son sus programas constitucionales, no están respondiendo y ni están planteando en sus programas electorales el cumplimiento pleno de la Constitución que implica las transformaciones estructurales e institucionales, en la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, en la construcción del sistema de gobierno, de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. No están por el ejercicio del control social y la participación, que implica la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. No están en eso, están en lo de antes. Es decir, se ha retrocedido mucho con el gobierno de Evo Morales Ayma. Se ha destrozado el tejido social, se ha destrozado la capacidad de lucha del pueblo, se ha castrado, digamos, estas capacidades de lucha y se ha retrocedido en relación a la Constitución. La política ya no es la política de la transformación, de la descolonización, de las transiciones hacia una economía de desarrollo sostenible, hacia una economía que tenga como horizonte no solamente el desarrollo sostenible, sino aquellas promesas de armonía ecológica. No se está en un pluralismo económico que busca básicamente, digamos, armonizar, integrar a las distintas economías en función de proyectos de transición hacia otras formas de economía que sean no solamente
armónicas con la naturaleza, sino también con los pueblos y con la sociedad. O sea, no estamos en eso. Es decir, están en la constitución anterior del horizonte que ha abierto el pueblo con la movilización prolongada del 2000 al 2005, con el proceso constituyente, con el gobierno de Evo Morales, con su partido, ¿no? De lamentable magnitud, de provisionalidades ideológicas, ¿no? Se ha retrocedido, ya no se pelea por eso, sino se ha retrocedido a la anterior constitución, se pelea, digamos, lo mismo que se peleaba antes. Es decir, se pelea en el mismo círculo vicioso del poder. Entonces, hay que entender qué papel juegan aquí, pues, las burguesías. Entonces, obviamente se han transformado las burguesías y que se llama, las burguesías están pugnando en este momento eh, por eso, están pugnando por la administración pública, por cuotas de la administración pública nada más. Aquí no hay que desgarrarse las vestiduras, que escuchemos promesas eh, remachadas, vacías de contenido, como las que prometen los neopopulistas, sin dar cuenta de que han hecho 14 años, o sea, no, sin dar cuenta del desmantelamiento de la Constitución y de la desnacionalización de los hidrocarburos, sin dar cuenta de nada, ¿no? De las barbaridades que han hecho. O sea, siguen con la promesa como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, hay un desprecio del pueblo, hay un desprecio de la opinión pública, como si la opinión pública del pueblo no tuvieran su propia opinión, no pudieran, no sean capaces de distinguir y de pensar, no sean capaces de razón. Esta casta política neopopulista, es decir, desprecia al pueblo. Pero lo mismo la casta política, digamos, neoliberal, del neoliberalismo barroco, también desprecia, es decir, ellos sin dar cuenta de no solamente lo que hubo antes en los gobiernos de coalición, sino lo que sus propias concomitancias con el régimen clientelar y corrupto han sido cómplices la ampliación de la frontera agrícola, del ecocidio, de esta acción demoledora, pirómana, de incendiar los bosques. Han sido cómplices y a pesar de todo eso, que se llama, plantean una especie de distinción, de contraste entre ellos que se declaran como partidarios de la democracia y del institucionalismo. Vaya, ¿qué entenderán por democracia? ¿Qué entenderán por institucionalidad? Lo que quieren es que tener la administración pública, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para hacer algo distinto a lo que hacía Evo Morales Ayma? Para detener la marcha demoledora, destructiva del avance de la frontera agrícola, para salir de la economía de la dependencia, para salir de la economía extractivista, colonial. No, no van a hacer lo mismo. Es decir, aquí no hay una contradicción de fondo. Aquí sencillamente hay pleitos la misma casta política, en términos de sus expresiones políticas, pero hay pleitos en la misma casta, en los mismos estratos, el mismo conglomerado de las burguesías. Eso es lo que hay. Entonces, es importante pues hacer el análisis, es decir, y el análisis de las burguesías se puede hacer básicamente a partir de un criterio, es decir, cuál es el orden de relaciones en torno al objeto, digamos, de su enriquecimiento. En este caso, al recurso natural de su enriquecimiento. Es decir, el orden de relaciones en un momento determinado en el ciclo de la plata, ¿no? El ciclo de la plata estaba en torno precisamente al orden de relaciones en torno a la plata y vinculados a la hegemonía del capitalismo británico, de la burguesía del capitalismo británico, del imperio británico. En el ciclo del estaño tiene otro órdenes de relaciones, es más complejo.
Es decir, estamos entrando en una etapa más avanzada de la revolución industrial. Y estamos entrando no solamente en una etapa más avanzada, sino, digamos, una etapa donde se atraviesa la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se van a conformar las hiperpotencias, la hiperpotencia de Estados Unidos, de Norteamérica, y la hiperpotencia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese contexto, digamos, el orden de relaciones del estaño, el ciclo del estaño, es parte del ciclo de la hegemonía de la burguesía norteamericana, es decir, del capitalismo norteamericano, del ciclo largo del capitalismo norteamericano. Entonces, hemos entrado, digamos, a otros órdenes de relaciones y obviamente las burguesías nacionales adquieren distintos perfiles, es decir, el perfil de las burguesías se transforma, es decir, hay un salto, pues, de la burguesía de la plata a la burguesía minera, de la burguesía de los eh, empresarios mineros que además incursionaban en política, a empresarios mineros que ya no incursionan en política porque para eso tienen sus bufetes, su superestado. Es decir, el Estado es su propio dispositivo y se conforman como una especie de superestado. Y además es una burguesía que trasciende las fronteras nacionales y se internacionaliza y forma parte, digamos, de la gran burguesía mundial y forma parte, digamos, de los juegos de poder, de los juegos de hegemonía económica, de los juegos de los movimientos económicos, de los distintos capitalismos, del capitalismo industrial y el capitalismo financiero en el mundo. Entonces hay una transformación en otro perfil. Ese perfil no lo pierden mundialmente, aunque ya no tienen presencia en el país. La nacionalización de las minas les quita las minas, pero no les quita su riqueza que ha sido generada en Bolivia, porque su riqueza ya forma parte de la acumulación ampliada de capital. Y cuando esto ocurre, ya tienen un gobierno que hace la revolución del 52, que más que hace la revolución del 52, la revolución del 52 lo lleva al gobierno, porque el MNR en realidad estaba en un golpe con el ministro de gobierno, Seleme. Estaban perdiendo frente a los militares el golpe y con un grito de auxilio, digamos, salen las organizaciones sindicales de Villa Victoria, las organizaciones sindicales mineras, es decir, se convierte el golpe en una revolución y es el pueblo el que vence a la oligarquía y es pueblo el que hace la revolución, es el pueblo el que destruye al ejército en 3 días y es el pueblo el que se organiza en milicias armadas, obreras y campesinas. Más tarde se va a reorganizar la policía, se va a reorganizar el ejército, sobre todo en un plazo diferido. Bueno, eso ocurre después. Pero ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es de que este gobierno lo que hace es lo que va a hacer después el gobierno de Evo Morales Ayma, solo que el gobierno de Evo Morales Ayma lo hace más grotescamente, lo hace con una comedia grotesca. La repetición es una comedia. El gobierno del MNR del 52 al 64 va, como dice Sergio Almaraz Paz, retrocediendo como en el tiempo de las cosas pequeñas. Es decir, retrocede poco a poco en una cosa y otra, hasta que definitivamente, siendo el gobierno del pueblo, se encuentra del otro lado de la vereda enfrentando a su pueblo, y eso ocurre el 63 en Sora, cuando el ejército enfrenta a las milicias mineras. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué ocurre? Es decir, la gran burguesía, la burguesía nacional que se internacionaliza, te convierte al mismo gobierno del MNR, al gobierno de la revolución, en uno de sus dispositivos. Reciben 20 millones de dólares de indemnización después de toda la, digamos, escandalosa riqueza que se han llevado del país y no han dejado nada. Pero por otra parte, digamos, un gobierno que va a boicotear constantemente la fundición, el paso de la nacionalización a la industrialización. Muy bien, esto es el pasado, pues, y el presente, entre comillas, el presente pasado, ¿no ve? Inmediato, es el gobierno de Evo Morales Ayma, que hace lo mismo, solo que de manera anticipada.
sin mayor gloria, porque allí hubo una revolución, aquí no hubo ninguna revolución, aquí hubo una movilización prolongada que hizo el pueblo, que estaba acercando, digamos, una transformación de otro orden, con otras características, digamos, abriendo el curso a una propuesta civilizatoria. Pero ¿qué hace el gobierno de Evo Morales? En las primeras de cambio, casi el primer día, retrocede. ¿Y retroceden de qué manera? Retroceden en el sentido de no solamente no cumplir con los mandatos de la movilización prolongada, con los mandatos de la propia Constitución, sino que retroceden en el sentido de, la, de las tareas que supuestamente deben cumplir los gobiernos que nacionalizan. Es decir, pasar no solamente en la industrialización y en el caso de Morales Saima, del gobierno de Morales Saima, el paso a el cumplimiento de la transformación estructural e institucional del Estado. Pasar de un Estado-nación a un Estado plurinacional, comunitario y autónomo. Nada de eso hacen. En sí, sencillamente lo que hacen es retroceder en las primeras de cambio y de la manera más calamitosa después de la promulgación, paradójicamente, de la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la burguesía rentista del MNR ya se convierte, digamos, en una especie de subsidiaria de la burguesía de los varones del estaño que se han internalizado. Y la burguesía rentista del gobierno neopopulista de Evo Morales Ayma se convierte en unas subsidiarias, se subsume, se convierte en un dispositivo de la hiperburguesía de la energía fósil, de la hiperburguesía de las empresas transnacionales y extractivistas, de la hiperburguesía financiera. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y eso qué implica? Implica que, digamos, las burguesías se van transformando, pero, digamos, también se van transformando los dispositivos políticos. Es decir, van cayendo en el círculo vicioso del poder, van cayendo en las formas reiteradas y desplegadas y desplazadas en los desplazamientos que se dan de las dominaciones, de los diagramas de poder de la dominación mundial, del imperio. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y en términos nacionales, lo que está ocurriendo es obviamente, digamos, el desenvolvimiento de estas burguesías con sus singularidades y peculiaridades, que dependen obviamente del orden de relación de los objetos que explotan. La burguesía de la coca excedentaria tiene un orden de relaciones en torno a la coca, un orden de relaciones visible en la medida que se trata de cultivo, y un orden de relaciones opaco que en la medida que ya se trata de algo que no es visible, es decir, que forma parte del lado oscuro de la economía. Entonces, que se van transformando estas burguesías, pero estas burguesías en la medida que están manejando dinero, riqueza, y a la medida que esa riqueza y ese dinero se transforma en capital, es decir, circula, y obviamente circula en la economía nacional donde más va a circular. Es decir, la economía de la cocaína se incorpora a la economía nacional y de alguna manera también agiliza las otras economías. Es decir, todas las economías están comprometidas, todas las burguesías están comprometidas en el blanqueo. O sea, dejémonos de cuentos. Es decir, la lucha contra el narcotráfico es un cuento internacional porque, digamos, nunca ha habido un combate contra las mafias del narcotráfico. Lo que ha habido a partir de la DEA es un control, contención y participación y desvío del gran negocio de la cocaína y de los narcotráficos. Y lo que ha habido aquí también, digamos, no es una lucha contundente y no va a haber una lucha contundente. No lo hubo durante el gobierno de Evo Morales. Además, más bien hubo una complicidad, una ampliación de la economía política de la cocaína. Y lo que hay ahora es, digamos, una cierta incursión mayor en relación a los laboratorios de cocaína que están en el Chapare. Pero, digamos, no se ha cortado
todo el circuito, toda la complejidad de los circuitos, de la, de los, desde los laboratorios hasta las rutas del tráfico. No se ha cortado, es decir, forman parte ¿de qué? Es decir, ¿quién controla todo esto? Bueno, es lo que hay que analizar. Digamos, aquí hay una participación activa de los carteles mundiales, de la cocaína, sobre todo de los carteles que están en México y Colombia, pero sobre todo México. Es decir, el gobierno de Evo Morales de Ayma estaba muy comprometido con los carteles de México, con ciertos carteles. El gobierno de la transición parece que está comprometido con otros carteles. Digamos, aquí el problema no, para los carteles no es quién gobierna, sino que tienen que garantizar la cuota del insumo, la cuota de la merca, de la mercadería. Es decir, ese es el tema. Es decir, aquí no hay una lucha contra el narcotráfico. Aquí lo que hay es una disputa por el control de la participación en estas economías, del lado oscuro de la economía y del lado oscuro del poder. Entonces, ese es el panorama. Por eso el panorama es realmente lamentable. Es un panorama gris, ¿no? Y el de las elecciones es un panorama gris. Entonces, estamos con ante un pleito interburgués. Entonces, hay que analizar entonces los distintos órdenes de relaciones que hacen a los perfiles de estas burguesías, eh, el juego de los intereses económicos, las particularidades de la estructura económica, las transformaciones particulares y singulares de la economía nacional, de la economía boliviana, y su incidencia, digamos, en las dinámicas políticas o en el deterioro de las dinámicas políticas. Hay que tratar de analizar cómo funcionan estas máquinas económicas, máquinas políticas, las máquinas sociales, cómo funciona todo esto. Es decir, funcionan las estructuras sociales eh, de estratificaciones burguesas y las estructuras económicas de generación del excedente y de la apropiación del excedente por esta parte de estas burguesías, donde la burguesía rentista, la burguesía parásita y ociosa, digamos, juega un papel importante, y cómo esto incide en el deterioro de la política, en la borradura de la política, en la evaporación de la política, porque, digamos, hemos llegado a eso. Se ha evaporado la política, se ha evaporado el discurso, se ha evaporado la ideología, lo único que tenemos es inercia. Entonces es importante hacer, pues, un análisis de las transformaciones en distintos planos de intensidad, en los distintos espesores de intensidad, y de además cómo se intersectan y se reintegran y se recomponen los distintos planos de intensidad en su momento, en una coyuntura determinada, para entender el funcionamiento de todo esto. No partir pues de los imaginarios ideológicos y ahora de los imaginarios discursivos, de los análisis políticos, que son no otra cosa que repetición excesivamente esquemática de algo que no ocurre, es decir, algo que es abstracto, es algo como si los esquematismos dualistas funcionaran como funcionaron en el siglo XIX y en el siglo XX, pero no funcionan de esa manera. Es decir, estamos ante un mundo bizarro y un mundo barroco, donde, digamos, las diferencias se mezclan y orientan de manera perversa hacia la decadencia. Eso es lo que vemos. Obviamente les debemos a todos los que nos están viendo y escuchando un análisis más estructurado y más genealógico de las burguesías nacionales. Eso lo vamos a hacer en las próximas exposiciones. Nosotros culminaríamos aquí nuestra exposición.